Alejandro, muchas gracias. Bueno, nos tendamos con más aquí en Primera Impresión. Son temas importantes de hablar. Y claro, tiene que ver ahora con el tema de los derechos humanos. Hace unos días atrás, la semana pasada, se registraba la toma de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos aquí en la avenida 6 de agosto. Y para hablar sobre este tema, voy a hacer un análisis de lo que está sucediendo. Ayer movilizaciones también que se registraban en la 6 de agosto. Me imagino que hoy también por la noche se va a realizar este tipo de protestas. Estamos con don David Inca, él es activista de derechos humanos, claro, antes con el cargo de responsable de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto. Don David, ¿cómo está? Buen día, le agradezco por venir aquí. A ver, ¿cómo se puede ver este tipo de accionares hasta la fecha? Buen día. Bueno, buenos días. Un saludo cordial a todos los hermanos y hermanas que nos ven. Es lamentable, ¿no?, el hecho de ver a una institución emblemática en el tema de los derechos humanos enfrascado internamente por la toma del ambiente, ¿no? Aquí hay que dejar claro que derechos humanos no es un edificio, no es un departamento donde uno vive. Derechos humanos es una institución que se ha creado en la década de la dictadura justamente para hacer prevalecer los derechos de las víctimas, de las personas que eran perseguidas por los gobiernos militares, en donde había desapariciones, juicios extrajudiciales, torturas, y la base de la asamblea han sido las víctimas en ese entonces, ¿no?, en 1976. Y los fundadores no han dejado como legado de que alguna organización social, religiosa o política sea propietaria de la Asamblea de Derechos Humanos, sino más bien se le ha dado amplitud en ese sentido de que pueden ser parte, pero no ser considerados propietarios. Y lo que está pasando ahorita, hay dos bloques, uno es de izquierda y el otro de derecha, que asumen para sí el trabajo de defensores de derechos humanos. Exacto. Cuando eso ocurre, automáticamente la asamblea deja de ser, porque ya sea de derecha, la cabeza, si fuese de derecha, va a defender solo a la gente que tenga esa ideología de derecha. Y si es de izquierda, lo propio, va a defender solo a personas que tengan esa ideología de izquierda. Por lo tanto, la asamblea deja de ser en ese sentido, porque va a estar dependiendo de una institución orgánica, en este caso sea de izquierda o de derecha. Eso es lo que ha pasado en la figura de la señora Amparo Carvajal, ¿ya? Y también en la figura del señor Edgar Salazar, porque los dos representan a dos posiciones encontradas de derecha y de izquierda, y en ese sentido los que son menospreciados son las víctimas. Claro. ¿Sí? Ese es el tema central. Ahora, ¿le conviene al gobierno, y en qué sentido? ¿Le conviene al gobierno tal vez tener de su lado, aunque a la fuerza estamos viendo ese tipo de accionarios, tener de su lado a los derechos humanos, a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos? Desde 1976, pasando por la década de los 80, 90 y este nuevo Estado plurinacional, siempre ha habido la intención de hacer para sí, que el gobierno, el Estado, en este caso el gobierno, cualquier gobierno que ha entrado de izquierda o derecha, se apropie de la institución de la defensora de derechos humanos. ¿Por qué? Porque ahí tenía alguien que era molestoso a las decisiones del uso y abuso de poder gubernamental. Entonces, en este sentido, se ha hecho ese trabajo desde hace tiempo atrás, no se lo ha logrado, pero las divisiones internas han generado esto. Por ejemplo, el 2008 teníamos la masacre del Porvenir, y ahí la asamblea estaba bien fuerte. Yo era parte de esa comisión de investigación, proceso contra Leopoldo Fernández, y resulta pues que la señora Amparo en su momento decide salirse del proceso y defender a la figura del señor Leopoldo Fernández. Ahí generó una ruptura porque apareció en ese momento ya Sacha Llorenti, y Sacha Llorenti agarra y dice: no, aquí la asamblea se está yendo a la derecha y vénganse al lado mío, y él genera un bloque en donde la asamblea tiene que ser parte del proceso de cambio. Entonces ahí ya se rompió la estructura entre los que están a favor del proceso de cambio, los que están en contra con Leopoldo Fernández, y Amparo Carvajal generó esta división, y ahí también mucha gente de la asamblea se fue a trabajar al gobierno. Ahora, ¿cuál es el papel que juega Amparo Carvajal? Tomando en cuenta que, claro, en los hechos de 2019, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos jugó un papel fundamental
fundamental dentro de las movilizaciones, dentro de los hechos que ocurrieron. ¿Cuál es el papel que juega Amparo Carvajal? Bueno, el 2019 la única persona que asumió la línea de defensa y promoción de derechos humanos fue mi persona, porque tanto la directiva de derechos humanos del Alto me desconoció, porque ellos estaban con una línea ideológica política de izquierda, ¿no? Y del lado de la señora Carvajal lo propio me desconoció, porque ellos estaban bajo otra línea ideológica de defensa de los derechos humanos en función de la imagen de la señora Áñez. Entonces ahí sí las víctimas quedaron en indefensión y mi persona fue la única que se puso firme cumpliendo los principios y estatutos, ¿no?, de la Asamblea, y resulta que ahora estos dos grupos se ufanan de la defensa de los derechos humanos del 2019, pero justamente esos días no estaban al lado de las víctimas, ya sea en Sacaba o en Sencata o en otros lugares, porque estaba dividida la institución en dos polos políticos. Hay quienes dicen y cuestionan el hecho de que la señora Amparo Carvajal esté todavía presidiendo la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia. Esto por los años que lleva la misma señora y los años también que tiene como persona Amparo Carvajal. Otros dicen que ya no es apta para seguir en este cargo. El 2016 se tenía que haber convocado a un Congreso Nacional. ¿Ya? Eso no hizo la señora Amparo Carvajal. ¿Por qué cree? Por la dinámica política, hay que decirlo de frente, una dinámica política en ese momento, el 2016, después llega el 18 y peor el 19, entonces ya con la pandemia esto se va ampliando y no ha llevado a Congreso y bueno, dentro de nuestro estatuto, bueno, justamente tengo aquí el estatuto no dice que hay presidentes vitalicios, sino que son 2 años, puede ser elegido una segunda y una tercera ya no existe, tiene que necesariamente haber renovación. Sobre esto, digamos, este estatuto ha sido aprobado el 2014 en función del cambio de la nueva Constitución a un Estado plurinacional. Se hizo eso, estaba la señora Amparo Carvajal y yo estaba en ese Congreso, he firmado este estatuto avalando en representación como delegado de Derechos Humanos del Alto, pero resulta que no hay ese cambio, ¿no? Y después se hace otro Congreso, se convoca un Congreso el año pasado o el anteaño pasado, se convoca a iniciativa del señor Edgar Salazar, pero en este Congreso no estaban tampoco todas las asambleas, podríamos decirlo así, a nivel nacional. Son 10 asambleas ya con sus delegados, pero estaba ni la mitad. Y resulta que la otra parte no han participado y lo propio ha pasado con el tema de la señora Áñez. Entonces ha habido esa división y por lo tanto ahorita los dos resultarían ser presidentes, ¿no? De facto, podríamos decirlo así, ¿ya? Y lo único que les mantiene es la fuerza ideológica, más bien del partido, que tenga más fuerza. Es músculo ahorita, más que inteligencia, lo que debería primar. Es decir, el hecho de que estén policías al frente de la Asamblea de Derechos Humanos, resguardando la institución, ¿no? Dice mucho, ¿no? Porque nosotros nunca la Asamblea de Derechos Humanos ha utilizado a la policía para resguardar sus derechos, más bien ha sido al revés. Entonces yo creo que en esas circunstancias está bien clarita la posición en donde están y habría que buscar una alternativa, y la única alternativa que yo podría plantear para salir de esta solución es que convocar a la Corte Electoral. La Corte Electoral tiene una cápita dentro de la ley electoral donde puede, por la institución del CIFDE, ya convocar a un Congreso de Unidad bajo los estatutos, ¿no? que tenemos, ya, y el resultado tiene la garantía de que ha sido convocado por la Corte Electoral, por el CIFDE en este caso, hace el papel de mediador en este caso del Congreso y los resultados es en función de los estatutos. Ahí también podríamos pedir el apoyo de la Defensoría del Pueblo como mediador también para esto, pero va a depender de una condición. ¿Y por qué crees que todavía no ha intervenido la Defensoría
Defensoría del Pueblo, tomando en cuenta que ya ha pasado prácticamente casi una semana, ¿no?, de la toma de esto. Generalmente esa solicitud de parte no van a oficio. Entonces yo creo que aquí una de las dos partes debería solicitar el apoyo, y de esa manera la Defensoría poner sus buenos oficios con la Corte Electoral, llamar a un congreso, se cumple lo que dice el estatuto, participan los que dispone el estatuto, pero esta vez las 10 asambleas participar con sus delegados como lo manda el estatuto, y en ese sentido llegar a un acuerdo, porque si no vamos a seguir en esta peleita de quién toma la institución. Es como la peleita de los quién toma el castillo, y el que toma el castillo es el rey. Entonces en esa situación estamos. Porque desde la oposición se considera de que ya el gobierno quiere crear esta Asamblea Permanente de Derechos Humanos paralelo, claro, a esta institución que está a cargo de Amparo Carvajal. ¿Qué podría pasar en el caso de que se dé este tipo de hechos denunciados de parte de la oposición? Bueno, yo diría con un poco dolor en el corazón, estamos viendo cómo la Asamblea está por extinguirse, desaparecer. ¿Ya? Y no por sus militantes, no por sus activistas, sino por la intromisión de personas que han permitido al interior de la Asamblea que entren la ideología de derecha y de izquierda, y por lo tanto desde ese punto de vista pierde el elemento central, su mística, que es la defensa de las víctimas, y solamente entrar a una defensa ideológica política. Desde ese punto de vista la Asamblea está a un paso de desaparecer y volverse un instrumento más de un partido político, del gobierno, o de una entidad civil, o de una entidad religiosa, o de una organización social, ¿no? Es decir, la Asamblea no está sometida a ninguna organización social, no está sometida a ningún partido político, no está sometida a ninguna organización religiosa. Y si lo han permitido desde algunos activistas, bueno, entonces han ido en contra de los mismos principios de la Asamblea. Y ya para ir finalizando, don David, la Asamblea Permanente a cargo de Amparo Carvajal, ¿trabajó realmente por los derechos humanos? No podemos desmerecer el trabajo que ha hecho desde la fundación, desde 1976, yo diría hasta el 2008-2009, ¿no? Que ahí sí hace una ruptura en donde ya va a defender a los que violan derechos humanos y se alinea a la línea de la derecha, ¿no? Y ella sí ha hecho ese trabajo meritorio en su momento, ¿no? No se puede desvalorar ese trabajo. Es una compañera también, pero que ha tomado una posición ya no por la defensa de los derechos humanos, no ha visitado en ningún momento a las víctimas de Sencata. Entonces eso también dice mucho de parte de ella, pero sí ha tomado posición a favor de la señora Áñez, y eso también ha demostrado ya su real actitud. Y por el otro lado, el señor Salazar tampoco ha tenido una reunión con la Asociación de Víctimas en donde ha planteado qué es lo que se va a hacer. Es decir, únicamente los están utilizando. ¿Cómo va la situación de las víctimas de Sencata, por ejemplo? 3 años y medio de investigación donde no hay mucho avance y las víctimas se ven ahí indefensas por parte de las dos instituciones de derechos humanos, y objetivamente podríamos decir que la institución está dividida en dos, no por culpa de los activistas propiamente, sino por temas ideológico y político. Don David, agradezco mucho su presencia aquí en TVU, ha sido, claro, un importante análisis en relación a lo que sucede dentro de los derechos humanos, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Gracias. Yo le agradecido, y que tengan una buena jornada los hermanos que están al otro lado de la cámara. Buena jornada igualmente para usted, don David. Don David Inca, activista ahora y defensor de los derechos humanos. 8 de la mañana con 7 minutos exactamente, que rápido pasa el tiempo. Unidad móvil, Susana Quito desde Exteriores, adelante.